Listo, perdón, es que no nos estábamos escuchando en Zoom, pero ya se resolvió. Entonces, en la figura C tenemos las mascarillas que el doctor estuvo implementando, que él fabricó en su casa. Posteriormente, en las figuras ya inferiores, durante sus estudios, él le colocó esta mascarilla a alrededor de 1000 pacientes y se fue dando cuenta que existían problemas en la adaptación de la mascarilla, en la colocación, en las fugas y en la misma anatomía de la mascarilla que estorbaba en el procedimiento quirúrgico, por lo cual el globito insuflador pasó de estar en la parte rostral de la mascarilla a la porción dorsal. Posteriormente, el doctor Archie dedicó los siguientes 30 años de su vida a viajar por el mundo, enseñándole a los anestesiólogos cómo poder abordar la vía aérea con el dispositivo que él inventó. Fue tanto el auge o tanto la diferencia que se dio en los manejos anestésicos que posteriormente entró en los algoritmos de abordaje de vía aérea. Voy a dar la siguiente. Lo que logró es poder tener un adecuado abordaje de la vía aérea en los procedimientos ambulatorios, el cual se caracterizaba por una fácil inserción y con disminución de los cambios hemodinámicos en el paciente. En estos mismos 1000 pacientes, el doctor Archie se dio cuenta de que podía colocar en el momento de la inducción un relajante neuromuscular de corta duración que pasara su efecto, y una vez que pasara el efecto del relajante neuromuscular, el paciente se mantenía en plano anestésico, ventilando por sí mismo sin cambios hemodinámicos, sin tener que proporcionarle relajación muscular comparada con el tubo endotraqueal. Y bueno, también en estos estudios, él pudo abordar a 2 pacientes con una vía aérea difícil que no se pudieron intubar por distintos anestesiólogos, y por eso fue que entró el dispositivo en los algoritmos de vía aérea. ¿Tienes que dar la siguiente? Aquí podemos ver la guía de intubación difícil de la VAS con su revisión del 2015, donde resalta en el plan B el dispositivo supraglótico cuando se falló en la intubación con la laringoscopía convencional. La siguiente. También si revisáramos las guías de la ASA del 2022, también aparece la mascarilla laringia en los abordajes de vía aérea, y este que es el Vortex, que es uno de los diagramas más nuevos que tenemos en el abordaje, en el cual se intenta facilitar los algoritmos anteriores con un esquema en forma de cono, en el cual tenemos identificados con colores y con dibujos los diferentes dispositivos que se pueden utilizar, teniendo en la zona verde al paciente que se encuentra con su ventilación protegida o respirando por sí solo. El Vortex tiene que ir avanzando en forma de cono, en sentido de las manecillas del reloj, donde vamos a tener como primer abordaje enmascarillar a nuestro paciente de manera manual. Girando a la izquierda, procedemos a la intubación endotraqueal. Si no se lograra la intubación endotraqueal, avanzamos a utilizar la mascarilla laringia. Ya teniendo asegurada la vía aérea con una mascarilla laringia, se puede iniciar el procedimiento anestésico, la cirugía con su posterior retiro. Si no se puede colocar, caemos en el círculo azul fuerte, donde tendríamos la necesidad de hacer una vía aérea quirúrgica por parte de un experto. Si se lograra manejar la vía aérea, caeríamos nuevamente en el círculo verde, donde nuestro paciente tiene asegurada la ventilación. Entonces, esta es la importancia del descubrimiento del doctor Archie y la aportación que hizo a la anestesia. Posteriormente se fue identificando, o las empresas fueron realizando inversiones para cambiar las mascarillas laringias y crear diferentes prototipos, marcas, en las cuales pues fue resaltando la primera generación, que eran muy parecidas a las que creó el doctor Archie. En la segunda generación de las mascarillas se añadió un tubo gástrico y se tuvo un mejor sellado. Después se crearon otras donde ya podías meter un tubo endotraqueal por la misma mascarilla, y en la tercera generación tuvimos los dispositivos autopresurables que mantienen la presión por sí mismos. Estos dispositivos ya están realizados
con materiales que con el calor de la laringe se sellan a la vía aérea. Siguiente. Aquí tenemos algunos esquemas con ejemplos de los de primera, segunda generación. A algunos se les agregó unos conectores o implementos para poder colocarlos de una mejor manera o con una mano. Curvaturas. Siguiente, por favor. En las últimas ya se tuvo un tubo propio de aspiración para poder extraer las secreciones. La siguiente. Hasta que llegamos a la mascarilla LMA Gastro, que es el tema principal de este trabajo de tesis, en el cual se ha revolucionado el abordaje de la vía aérea en los procedimientos endoscópicos, nosotros enfocándonos precisamente a los procedimientos de CEPRE. Y aquí tenemos un esquema donde podemos ver la anatomía de nuestra mascarilla. Esta fue diseñada para permitir el control de la vía aérea en el paciente mientras se permite el acceso directo al esófago por parte del operador del endoscopio, ya que, como podemos ver, tiene un canal propio para el endoscopio que se encuentra aquí marcado en la porción derecha. Tiene su tubo de vía aéreas con el balón de silicona, el cual va a estar graduado por un manguito con tecnología Cookpilot, que podemos ver aquí con la colorimetría en el lado izquierdo, donde nos va a servir como con una especie de barómetro que va a medir los centímetros de agua que vamos a tener en nuestra vía aérea, así pudiendo ayudar a nuestro paciente a tener un ajuste preciso de la colocación de la mascarilla y a evitar daños que se puedan dar por presión en la vía aérea por parte del operador. Como podemos ver, esta cámara tiene cuatro colores, donde tenemos una zona amarilla, verde, transparente y la zona roja, en la cual sabemos que en la bibliografía nos explica que es la zona amarilla. Cuando nosotros insuflamos el globo en esta zona, sabemos que en la laringe vamos a tener una presión entre 0 y 40 centímetros de agua, en la zona verde entre 40 y 60 centímetros de agua, en la zona transparente estaríamos entre 60 a 70 centímetros de agua y en la zona roja estaríamos con una presión mayor a 70 centímetros de agua. Una de las cosas que también resalta esta mascarilla comparada con las demás es que nosotros podemos colocar la presión en alguno de los colores ya establecidos y si existiera algún tipo de presión mecánica en la vía aérea, el manguito se va a ir rotando o se va a ir modificando en la escala de colores y ahí el anestesiólogo, teniendo la observación de la colorimetría, puede ir ajustando o desajustando el llenado del manguito y así evitando las lesiones en la vía aérea asociadas a la colocación de la mascarilla. Una de las cosas que también se resalta es que tiene una mordedera que va a ayudar a que el paciente, si tuviera un despertar transanestésico, no muerda el endoscopio, ya sabiendo que el endoscopio pues, está hecho de fibras que se pueden dañar con la mordedura del paciente. En cuanto, entrando al tema ya propio de tesis, tenemos que en la justificación, este protocolo nos va a ayudar a poder contribuir o nos ayudó a contribuir a tener bibliografía mexicana sobre este tipo de mascarilla, ya que su invención fue en Irlanda y se ha usado en Europa, Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica, pero en México no se tienen datos registrados con precisión de su uso. Y de esta misma manera se va a conocer el uso y ventajas de su implementación en la población de la entidad del Hospital de la Mujer en Morelia, en nuestras pacientes adscritas que vayan a ser o que son programadas para CEPRE. El presente estudio siendo posible realizarse, ya que en el hospital tenemos gran afluencia de pacientes programadas para CEPRE, además de los equipos adecuados y el personal tanto endoscópico como anestésico preparados para poder llevar a cabo estos procedimientos con una manera efectiva. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos que la CEPRE pues, va a ser la intervención ideal para las enfermedades pancreatobiliares y suele emplearse en cuanto a términos anestésicos con una sedación moderada a profunda que puede variar el estado hemodinámico de nuestro paciente y las posibles complicaciones que se puedan encontrar en el transanestésico. En cuanto a las estadísticas, se sabe que en Estados Unidos se realizaron
500,000 CEPRES en el año, al año, de las cuales 50,000 presentaron complicaciones asociadas a la vía aérea y al proceso anestésico, y de las cuales 500 resultaron en fallecimiento del paciente. Durante el 2023, basado en las estadísticas del hospital, se realizaron 106 procedimientos de CEPRE en el Hospital de la Mujer, programadas en nuestra sala de cirugía ambulatoria. El riesgo de las complicaciones, tenemos en las estadísticas que se va a incrementar con cada década que el paciente se agregue a su edad, teniendo un 10 a un 14% de las complicaciones y una tasa de mortalidad del 0.4 a 1.4%. Importante resaltar a la hipoxia como la principal complicación de nuestros procedimientos, presentándose en un 60% de los casos, por lo cual importante buscar mejores abordajes y herramientas para el control de la vía aérea en nuestros pacientes adscritas al hospital. Antes de este estudio realizábamos la oxigenación o asegurábamos la vía aérea con una mascarilla manual, la cual tiene una entrada para el endoscopio, y se encontró que pues es muy usuario dependiente, y con el movimiento del endoscopio suele salirse la mascarilla. Teníamos algunos eventos de hipoxia, los cuales quedan mermados con la implementación de la mascarilla. Así fue que nació nuestra pregunta de investigación en nuestro posterior título. La pregunta de investigación: ¿cuál es la eficacia de la mascarilla laringe LMA Gastro en el procedimiento de CEPRE? Y nuestro título: evaluar la eficacia de la mascarilla laringe, añadiendo la experiencia que estamos teniendo en el Hospital de la Mujer Morelia. En cuanto a los objetivos, el principal es conocer la eficacia de la mascarilla en nuestro hospital. Entre los objetivos específicos hay que, en el procedimiento identificamos y delimitamos a las pacientes por rango de edad, por diagnóstico, todas aquellas que fueron sometidas a CEPRE programada y que se realizó manejo anestésico con esta mascarilla. Se revisaron los valores de signos vitales obtenidos durante la vigilancia electrónica en el procedimiento de CEPRE, con las tasas y los signos gráficos que nos regala el monitor, y se revisaron también los valores de presión del globo de sellado de mascarilla LMA Gastro durante la CEPRE con la colorimetría que ya les mencionaba. Se llenó en las tablas qué tipo de color estuvo teniendo el paciente durante su proceso anestésico. Las características de nuestro estudio: este estudio fue un estudio experimental, observacional, descriptivo y retrospectivo, en el cual se incluyeron solo pacientes programadas a CEPRE y en las que se usó la mascarilla propiamente del tema. Y posteriormente se extrajeron los datos de signos vitales, respiración y la presión del globo en la mascarilla, y se asociaron entre ellos para ver las desviaciones y la frecuencia de modificaciones hemodinámicas que puede presentar nuestro paciente en el manejo. Nuestra población, bueno, el presente estudio solo está enfocado en las pacientes programadas a CEPRE que sean usuarias de nuestro Hospital de la Mujer, y el muestreo probabilístico se realizó incluyendo solo las pacientes de los casos programados en los que se usó la mascarilla, y se realizó un cálculo del tamaño de la muestra con las probabilidades infinitas en 95% y un margen de error en el 5%, y en el cual se tiene consciente el dato estadístico de un fallo con la mascarilla en un 2%. En nuestros criterios de inclusión incluimos a las pacientes en el estudio, aquellas que sean mayores de 18 años, que puedan firmar el consentimiento informado para la realización, pacientes sometidas a CEPRE programada que sean adscritas al Hospital de la Mujer, y aquellas en las que se haya empleado la mascarilla. En los de exclusión tenemos a aquellas pacientes que presenten alguna anormalidad de la vía aérea en la que no se puede colocar una mascarilla laringe, ya que es una de las contraindicaciones principales.
y aquellas pacientes donde se usó el abordaje transanestésico con una mascarilla diferente a la de nuestro protocolo. En los criterios de eliminación, tenemos aquellas pacientes donde en su expediente clínico no se pueda demostrar el manejo anestésico con nuestra mascarilla. Aquellas pacientes donde en el procedimiento de CEPRE se transformó el manejo de mascarilla a intubación endotraqueal por situaciones que se presentaron en el manejo, o aquellas pacientes que simplemente no acepten entrar en nuestro protocolo. En los aspectos éticos, bueno, el protocolo y la tesis fue realizada bajo los códigos de Nuremberg, Helsinki, los principios de Belmont, el reglamento y la Ley General de Salud en la materia de investigación, la NOM 012, la Ley Federal de la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, bajo la estrecha vigilancia del Comité de Ética e Investigación de nuestro hospital. En cuanto a los resultados, bueno, se realizaron 66 pacientes con una edad media entre 49 y 48 años, más o menos 10 años, manteniendo los signos vitales en el transanestésico adecuado. De estos, 57% de los pacientes estuvieron durante su periodo transanestésico en la colorimetría verde, lo cual nos indicó que el 57% estuvo en el transanestésico con una presión de insuflado entre 40 y 60 centímetros de agua. Posteriormente se realizaron los histogramas de las frecuencias por edades, donde podemos observar que aquí se resalta una edad promedio entre 45 y 50 años en la mayoría de las pacientes. Estos fueron nuestros diagnósticos asociados al procedimiento de CEPRE, donde pudimos apreciar que las pacientes que en nuestro hospital se someten a CEPRE, los diagnósticos están asociados a la bibliografía principal, que nos habla de que la principal causa de CEPRE pues va a ser coledocolitiasis, donde tuvimos 11 pacientes de las 66 que se analizaron, teniendo en los siguientes lugares las complicaciones quirúrgicas de la vía biliar con un 7. Tuvimos 5 pacientes con colangitis o sepsis y otras 5 con obstrucción de la vía biliar, en la cual se tuvo que realizar CEPRE para quitar la obstrucción y la consecuente ictericia. Las demás fueron pacientes en los que los diagnósticos fueron más aislados, resaltando que nuestro estudio se confirma o se conlleva con la estadística de realización de CEPRE a nivel nacional. Aquí podemos ver las gráficas donde nuestros pacientes se mantuvieron en rangos de saturación dentro de parámetros normales. La frecuencia cardíaca también se mantuvo con el uso de la mascarilla y las presiones adecuadas en los parámetros aceptables, normales. La TA, que también la analizamos, podemos ver que se mantuvo en los parámetros normales tanto en sístole como en diástole. Y posteriormente se evaluaron las medidas y la dispersión de los signos vitales que se van a mostrar en esta tabla, donde podemos ver la saturación sacando la media, tuvimos una saturación del 95% con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, y la tensión arterial en un promedio con sístole y diástole entre 116 y 74 milímetros de mercurio. Todas estas podemos analizar de la tabla izquierda la desviación estándar, en las cuales podemos darnos cuenta de que las variaciones hemodinámicas que se observaron en las pacientes suelen ser menores, por lo cual se apoyaría el uso de la mascarilla laringe en el procedimiento de CEPRE. Posteriormente se revisó la frecuencia de la presión lograda en la mascarilla laringea, lo cual se ejemplifica en esta tabla, donde podemos ver la colorimetría de nuestro pupilo, donde los 4 colores que ya habíamos mencionado asociados a las presiones que se van a manejar en la vía aérea, teniendo una frecuencia mayor en las pacientes en la colorimetría verde y amarilla, teniendo baja frecuencia en la colorimetría transparente y roja, con la cual se demostró que el 57% de nuestras pacientes van a requerir 40 a 60 centímetros de agua en la insuflación del globo de la mascarilla para la protección adecuada de la vía aérea, sin tener cambios hemodinámicos y sin
tener un daño consecuente mayor. En cuanto a las conclusiones, bueno, el uso de la LNA gastro muestra que su uso es favorable en el control hemodinámico de los signos vitales traducidos en la realización de CEPRE bajo el manejo anestésico. Aquí tenemos una gráfica de pastel donde podemos ver que el color verde fue el que más abundó en el manejo de nuestros pacientes, seguido por amarillo con baja incidencia en rojo y transparente, con lo cual se confirmaría la eficacia de la mascarilla. En cuanto a las recomendaciones, bueno, el uso de la mascarilla LMA gastro garantiza un adecuado control hemodinámico en los signos vitales de CEPRE y esto pues es indistinto a la edad o al tipo de diagnóstico que el paciente pueda presentar en el padecimiento que lo lleva a realizarse una CEPRE, por lo cual se hace recomendable el uso de la mascarilla LM gastro para llevar los procedimientos endoscópicos. Esta fue nuestra tabla de recolección donde podemos ver género de la paciente ya establecido, edad, diagnóstico, la saturación y los signos que se estuvieron monitorizando en transanestésico, si la mascarilla presentaba fuga o no en el transanestésico y el inflado del pupilo en la colorimetría ya especificada. Esta fue la tabla donde íbamos anotando y poniendo la colorimetría de las pacientes. Y bueno, esos serían los anexos y sería todo por nuestra parte de la realización de la tesis, concluyendo que la mascarilla es segura tanto para el manejo hemodinámico y la protección de la vía aérea, ya que no nos causó modificaciones en los signos vitales en el transanestésico que fuimos realizando y reportando, además de que la colorimetría resultó favorable todo lo que la bibliografía nos indicaba. Y bueno, eso sería todo por mi parte, queriendo agradecer a mi profesor, que es el doctor Bassi, el cual nos proporcionó las mascarillas aquí en el hospital. Pues bueno, este fue un estudio no patrocinado, aunque sí pareciera, no vendo Teleflex ni nada de las mascarillas, pero el doctor nos ayudó a conseguirlas y también quiero agradecer a mis compañeros R2 actualmente, que ellos fueron los que nos ayudaron a lograr los 76 pacientes en muestra, ya que los, este, todos los residentes participamos y tuvimos la curiosidad de ver cómo se manejaban los pacientes en la CEPRE con esta mascarilla, también la doctora Solchi, que también nos visitó muchos pacientes. Y pues bueno, creo que lo importante también de este tipo de estudios es que aporta algo a las pacientes en cuanto a sus manejos ópticos. No sé si alguien tenga alguna duda.